Amigos de Latinoamérica, bienvenidos al resumen oficial de la etapa 19 del Giro de Italia, la etapa reina, 151 kilómetros. A continuación, bienvenidos. Bueno, y esta etapa de 5 estrellas saliendo en Feltre, llegando a Leghe, con este recorrido en todo el norte de Italia. Y vamos a tener los primeros kilómetros sin tantas dificultades, en donde la fuga iba a tratar de formarse, pero después iba a llegar lo mejor, el sube y baje. Este tremendo recorrido a Gordo iba a ser el paso para el primer puerto, el paso Durán, el primer puerto de montaña del día. Después bajamos, subíamos a Coi, Palafavera y luego Corchenza Estaulanza, el paso Ghiau, que era el paso de la cima Copi, el paso más alto en el Giro, el kilómetro Red Bull, paso Falzarego, otro puerto más, fíjense toda la cantidad de puertos, un largo descenso, el puerto de montaña final de segunda categoría en Leghe, para poder entonces determinar el paso por el sitio de meta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puertos de montaña, y súmele que el sprint y el kilómetro Red Bull eran subiendo. Y miren los portadores de las camisetas. Y ahí, por supuesto, Jonas Vingegaard con la malla rosa. La posibilidad para ver allí a Giulio Ciccone vistiendo la azzurra de blanco, Afonso Eulalio y el líder de la Ciclamino, que ya había recuperado esa camiseta, el corredor Paul Mañer, después del triunfazo del día de ayer en la etapa para clasicómanos, que terminó siendo para velocistas. Y ahí estaba la orden del comisario desde el kilómetro 0. Ustedes ven, por supuesto, todos los días este highlight, este resumen de media hora, para aquel que quiera ver compacto lo que pase día a día en el Giro de Italia. Pero nosotros pues hemos estado desde las horas de la mañana, desde antes de este kilómetro 0 que ven en pantalla, al aire, con la transmisión íntegra desde ese instante hasta los podios del Giro en cada etapa. Aquí veíamos a Jonathan Narváez y la primera novela del día. Lamentablemente se nos iba a ir a retirar Jonathan Narváez. ¿Cuál es la verdadera razón? Que gracias a nuestro corresponsal Iñaki Berrueta, que está en territorio italiano, pues se supo. Y es que ayer sufrió una caída después de la etapa, cuando estaba llegando al bus del equipo. Lamentablemente chocó allí, se cayó, y hoy lo que parecía una caída que no tenía absolutamente nada para Jonathan, pues resulta que hoy se aumentó y tuvo que abandonar, no se sentía bien. A eso súmele el esfuerzo de todos estos días allí en el Giro de Italia. Pues bueno, la verdadera razón es que ese golpe que se le profundizó en la mañana de hoy y en la etapa, pues hace que se vaya, que se retire definitivamente del Giro 109. Pero nos da una buena alegría haber registrado, haber vivido 3 victorias de etapa de Jonathan Narváez, la camiseta de la Ciclamino, que no se ponía un latinoamericano desde Fernando Gaviria. Desde hace casi 10 años que Fernando Gaviria se puso esa camiseta de la Ciclamino. De hecho, la ganó el antioqueño, el hombre de la ceja Antioquia, el colombiano. Y desde ahí nunca un latino había podido vestir la Ciclamino. Bueno, se convierte en el segundo latino en vestir la malla Ciclamino, Jonathan Narváez, y el primer ecuatoriano en hacerlo. Además de, súmele las 3 etapas que ganó en este Giro, sumadas a las 2 de años anteriores, 5 etapas en su palmarés, superando por una a Richard Carapaz, y de esta manera se convierte entonces en el ecuatoriano que más victorias de etapas ha conseguido en la historia del Giro de Italia. Entonces fue definitivamente un Giro espectacular el que nos brindó Jonathan Narváez, y eso se lo reconocemos en todas nuestras plataformas. Aquí se intentaba formar la fuga, y de hecho ya se armaba este grupo donde estaba Tomás Silva, y comenzaba la montaña, el paso Durán, puerto de 12 kilómetros 100 metros, 8.2% de pendiente media, 14 la máxima. De verdad que era bien complejo ese puerto de montaña. Y aquí vemos cómo el UAE tomaba el control de ese grupo con Mikel Bier ahí al frente. Aquí Luis Aular y Vicente Rojas, el chileno, el venezolano, los campeones nacionales, estaban allí a cola del pelotón. Lógicamente los que más iban a sufrir eran los velocistas en medio de tanta montaña. Alberto Bettiol era el que llegaba
también para dinamizar, para acelerar, ponerle un ritmo diferente a este grupo puntero. Allí veíamos cómo también Mateo Sobrero, Derek G y la ofensiva del Tudor, que metía varios ciclistas aquí, mire. Impresionante, Storer y Will Barta, 181, 182, y el 186 que ven es Mati Rondel, el chico de 22 años, que de verdad viene con una gran proyección. Y el Visma controlaba el pelotón principal a 1 minuto 12, eso ocurría en el Paso Durán, cuando todavía estábamos ascendiendo 5 kilómetros, 500 metros para llegar a la cima de esa ascensión. Bettiol ahí al frente, el ataque de Giulio Ciccone, y un Giulio Ciccone que quería ganar la montaña para quitarle hoy el liderato de la clasificación de la Azzurra a Jonas Vingegaard. Esa era las pretensiones, y lo ganaba el puerto de montaña. Van der Lee segundo, Rubio, que estaba allí tercero en este grupo, pasando por ese puerto de montaña del día. Miren, ahí estaba confirmado lo informado, Ciccone, Van der Lee, Rubio. Ciccone 40 puntos, se estaba acercando peligrosamente a el liderato de Jonas Vingegaard en la clasificación Azzurra, o la clasificación de la montaña. Comenzaba otra vez de para arriba el tema de la montaña. En COI, 5 kilómetros 800 metros con 9.7% de pendiente media, un poquitico más arriba el promedio, ¿no? Y Tim Rex, el hombre de las caras, el del Visma Lease a Bike, que era el hombre que definitivamente movía el pelotón principal allí con el Visma, ¿no? El que lo ponen a trabajar, a subir siempre, a marcar el paso, a tirar del pelotón, es el chico belga de 22 años, Tim Rex, y sí que lo ha hecho muy pero muy bien en este Giro de Italia. Derek G metido adelante, escalando posiciones, siendo una amenaza para Aresman y compañía, y mientras tanto Rubio adelante con Giulio Ciccone. Todo esto para el paso de montaña de COI, 2 kilómetros 200 metros nos quedaban los dos punteros. Mucho se ha hablado de la polémica que ustedes van a ver más adelante con Rubio y los del líder Trek. Aquí 18 puntos para el primero, 8 puntos para el segundo. Bueno, se sabe, Manuel, que este puerto de montaña lo iba a ganar Ciccone porque estaba buscando esa clasificación. Y mire, atacaba Giulio Ciccone, respondía Rubio, pero definitivamente el italiano ganaba ese puerto de segunda categoría y se embolsaba otros puntos importantes para buscar quitarle 18, para ser más exactos, ante 8 de Einer Rubio, para quitarle esa camiseta azul o la Azzurra a el señor Jonas Vingegaard. Eso ocurría en ese puerto de montaña de COI. Las Dolomitas eran los que nos esperaban más adelante, porque venía una jornada muy emotiva. Forcella Estaulanza, 6 kilómetros 300 metros con 10% la máxima, pero 6.7% el promedio de la pendiente. Seguían los dos hombres adelante, 2.49 el pelotón con el Visma Lease a Bike, bien ordenado el Decathlon, todo para Félix Gall, lo propio el Net Company para Thymen Aresman con Egan Bernal allí, bien ubicado. Pasaban el sprint lo ganaba el colombiano Einer Rubio por delante de Ciccone al kilómetro 78, 12 puntos en el sprint de Palafavera para Rubio, Ciccone con 8, Barta, Svestad completando los demás corredores que estaban allí para sumar puntos. Y miren la ofensiva del Tudor, ya decíamos 3 corredores, súmele también a Vladimir Guarbaz, dorsal 188, que también se sumaba a este equipo. Y miren, ahí ya terminaba su trabajo Will Barta, todo en procura de subir a Michael Storer, que estaba hasta antes del comienzo de la etapa a 7 minutos 14 segundos, séptimo en la general. Cruzaba el puerto de la montaña de Forcella con Ciccone primero, Rubio segundo, Chris Harper aquí pasaba en el tercer lugar, el hombre del Pinarello, que también estaba metido dentro de los hombres de la fuga. Ciccone 18 puntos más, ya con esta puntuación podíamos decir que Ciccone estaba superando a Jonas Vingegaard en la clasificación de la montaña. Entre tanto, puerto, dirán ustedes dónde estamos. Mire, ahí estamos, antes de subir al puerto de la Cima Coppi, que era este que estábamos en este instante subiendo, que recordemos es el punto más alto en cada edición del Giro de Italia. Y otra vez, bueno, ya no estaban acompañados, no estaban solos Ciccone y Rubio, sino que estaban acompañados por Harper y por el hombre del Polti, que era Creccioli, el jovencito, también 22 años para él. Y seguían con esa buena diferencia de 2.18 sobre el grupo, pero mire un grupo que venía atrás, que era el grupo Storer, el grupo del Tudor.
donde estaba Dereji, y se iba a sumar a ese grupo cabeza de carrera. Y mientras tanto el Red Bull Bora cooperaba con el Visma. ¿Por qué? Porque Taimen Arensman también estaba atrás y necesitaban aislarlo, y esa era la pretensión del Red Bull Bora. Y mientras tanto aquí Giulio Pellizzari se unía a Ciccone y al corredor Einer Rubio. Eran los tres primeritos. Ahí atrás el grupo de Dereji, que ya venía también amenazando para sumarse, para juntarse a este grupo cabeza de carrera, y la diferencia con un pelotón que definitivamente estaba quedándose a 2 minutos en ese momento cuando faltaban todavía 51 kilómetros. Pero miren quién dinamizaba: Sepp Kuss con Dereji. Eran los dos corredores que se iban del grupo del Tudor, intentaban irse. Y ya con esto, y también atención con lo que pasaba con Afonso Eulalio, que prácticamente casi se choca allí con la rueda del corredor de Lineos. Vamos a repetir la maniobra. Era precisa nada más y nada menos que Taimen Arensman, y por nada le tocó poner pie en tierra, si no, le pega y se cae. Entonces el líder de los jóvenes, que tenía lógicamente que recomponer su marcha. Atacaba Giulio Ciccone, respondía Einer Rubio. Esto en la Cima Coppi, en el Paso Ghiau. Atención, porque el nuevo ganador de la Cima Coppi 2026 es Giulio Ciccone, ganando este puerto. Segundo para Einer Rubio, tercero Dereji, cuarto Sepp Kuss. Pero la noticia es que no superaba el récord que ostenta en este Paso Ghiau Egan Bernal. Egan Bernal se ha quedado con el récord, hicieron 33:43. Y Egan Bernal tiene minuto y medio menos de tiempo en esa subida, que lo conquistó en el 2021, año en el cual ganó el Giro de Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo aquí en la etapa número 19, que espero la hayan disfrutado. La hayan disfrutado porque fue una etapa muy bonita, parajes espectaculares y una gran competencia. Si no, me va a decir lo contrario, don Cristian. Bienvenido, don Cristian. Cristian Valdivieso, a nuestro programa. Hola, ¿qué tal, Hugo? Mucho gusto. Sí, efectivamente, hoy aquí estamos siempre bienvenidos y disfrutando este Giro. Mucha gente el fin de semana me estuvo llamando y conversando que ya se están viendo el programa, se dan el tiempo para ver nuestro programa a través de Fantasía TV, ¿cierto? Y CRTV Ciclismo. Así que agradecemos, los dejamos cordialmente invitados a toda esta gente para que a través del aire y la puesta técnica que estamos saliendo, ¿cierto? Damos los agradecimientos para que ellos puedan disfrutar de este Giro. Oiga, y los agradecimientos en todas las etapas que hemos podido disfrutar. Hemos cubierto todas las etapas. Agradecimientos al Peleiro y la parte técnica con don José Núñez, nuestro productor general. Así que los agradecimientos también, como siempre, porque estamos en todo y pro del ciclismo. Así es, efectivamente. Bueno, para seguir con esto, ya se lo dije, espero que hayan disfrutado de esas lindas imágenes, ¿cierto? De la 19ª etapa a la cual la hemos invitado, ¿cierto? Que es una etapa del Giro, y que antes de ir partiendo con lo que va a ser las etapas y la reflexión, podemos decir que la etapa del Giro 31 de mayo es una fecha sumamente emblemática, porque para el Giro de Italia, al ubicarse a finales de mes, históricamente suele coincidir con la conclusión de la Corsa Rosa o con sus etapas finales más decisivas. De hecho, al ser un domingo 31 de mayo, marca la fecha tradicional en la que suele disputarse la gran etapa de clausura de la carrera. A lo largo de la historia, por supuesto, han ocurrido hitos muy memorables. Exactamente un 31 de mayo, en esta competición. Y ahí, Cristian, te doy el pase. ¿Qué es lo que pasó en el año 2015, Cristian? Uy, tú me estás haciendo recordar. Me imagino que te debes de referir a la coronación de Alberto Contador, ¿cierto? El ciclista español que se proclamó campeón del Giro de Italia en Milán, tras una dura batalla y muy estratégica contra Flavio Aru y Mikel Landa, que en esa época eran hombres muy, muy fuertes del equipo Astana. Claro. Así que logrando así, bueno, fue un segundo título oficial en esa vuelta, ¿cierto? En ese Giro. El año 2009 también el dramático triunfo de Denis Menchor. Recuerdo en una contrarreloj final disputada en las calles de Roma, donde ahí pasan por afuera y se ve esa infraestructura que tiene muchos, muchos años. Bueno, el líder ruso, Denis
Melchov, ¿cierto?, sufrió una aparatosa caída sobre los adoquines mojados a menos de 1 kilómetro de la meta. Lo recuerdo perfectamente. A pesar del pánico de tener que cambiar bicicleta y hacer todo un cambio estratégico a prisa, logró salvar la maglia rosa y se llevó el Giro. O sea, fue una reacción, primero fue una caída aparatosa, pero fue una reacción tremenda y estaba ahí, estaba en la meta. Entonces, no tenía alternativa. Y en el 1980, Cristian, ¿qué pasó en el dominio del Tejón? El Tejón, el bretón, el mítico ciclista francés Bernard Hinault aseguró la primera de sus 3 victorias en la clasificación general. Un 31 de mayo, como tú estabas indicando al principio, ¿cierto? Marcó el inicio de su exitosa carrera y en la ronda italiana, ahí haciendo muy partner con Francesco Moser, recuerdo perfectamente en aquellas épocas. Mira la historia del 31 de mayo en este Giro de Italia, y ahora entramos en camino derecho, tramo actual, ¿cierto?, a lo que fue el Durango Kid, que conquistó las Dolomitas. Kuss, ¿cierto?, completó el triplete en el Giro de Italia. Una jornada tan maravillosa como la de este viernes en el Giro de Italia, con esos paisajes que ya lo mencioné, alucinantes, que en la zona de los Dolomitas, ¿cierto?, que sorprenden, y espero que lo hayan visto, ¿no?, 1, 1000 y 1000 veces, o ninguna tenía que ganarla, o alguien tenía que ganarla de prestigio. ¿Y fue quién? Sepp Kuss. Fue Kuss el admirador ganador y el más admirado ganador de la Vuelta 2023, quien se afincó en la Vergueda catalán e hizo surco en todas sus subidas para hacerse el escalador de postín. Iba pasando, iba zigzagueando, se iba moviendo hasta que por fin este viernes oyó cimas, porque en las 3 grandes vueltas estuvo presente. ¿Cómo lo viste tú ahí, Cristian? Bueno, yo la verdad que a través de las imágenes que además nos permitieron recordar en estos instantes, ¿cierto?, minutos antes de lo que estamos conversando, Ciccone iba a ser un hombre que iba a estar ahí en el frente defendiendo su maglia por punto y de montaña. Pero y se estaba jugando la vida. Sí, correcto. Cabe mencionar que en esta etapa abandonó Narváez, que para mí era un hombre importante, era el hombre que iba a ser el antagonista de Giuliano Ciccone. Claro. Bueno, sin duda fue el rayo de vida en este Giro de Giuliano Ciccone. Y en la punta, ¿cierto?, Jonas Vingegaard, a 2 días de ya obtener su Giro, estamos conversando de las imágenes que acabamos de ver, ¿cierto? ¿Cierto? El gran equipo Visma, teniendo a Sepp por delante, nunca se inquietó, controló, hubieron escaramuzas que trataron de hacer algo o colocar el antagonismo en la etapa, pero la verdadera pelea parece estar en el podio más que claro, y ahí se jugaron varias cartas. Primero fue el Decathlon, ¿cierto? Después Falzarego clavando la primera vaga de Timen Arensman, que acabó desplomándose. La verdad que la etapa y el transcurso del Giro le comenzó a pasar la cuenta al cuerpo, ya estaba golpeado y se notaba que ya iba muy desgastado. Aún así, Giulio Pellizzari, ¿cierto?, también quedó ya cortado en una fuga con la que trató de dar vuelta a su carrera e insertó en el último puñazo, en la escapada del neerlandés Jay Hindley al tercer puesto provisional, tras Jonas Vingegaard y Felix Gall. De esa forma lo vi yo, Hugo. ¿Qué me comentas tú? ¿Cómo lo puedes analizar? Verdad es que se fueron cortando en la medida que iban ascendiendo, que iban trabajando, la verdad. Bueno, y a la postre el austriaco lanzó un movimiento con toda la calidad que le permite su motor diésel, porque así lo fue. Él no es bencinero, es diésel. Y buena suerte, porque creo que llegó en buena hora, porque como el petróleo estaba bajando, entonces tuvo más. Entonces, en el cual Jonas respondió con extrema facilidad por ese lado en el primer puesto. Pero parecía todo encarrilado, pero es el Giro de Italia. Y hasta que no se llegue a Pancabello, ¿cierto?, simplemente se decía que no se podía ver el Coliseo. Ahora, quien sí lo vio más deseado fue este Kuss,
que a 500 metros de meta tenía a su querida mamá. Pasó muchos meses fuera de casa, dijo él, y mi cariño y aprecio va para todos ellos, por lo que cuestan estas cosas. Su familia americana, también la catalana y la ciclista, le sonrieron, porque ganó un caballero simplemente de las cumbres. Yo creo que es el titular que yo le puedo dar. Tuvimos en él un caballero de las cumbres. Cristian. Sí, a decir verdad, el de Durango, ¿cierto? Durango, Colorado. Corrió perfecto, sí, gastando cuando había que gastar, midiéndose, y ajeno a las continuas refriegas que en el grupo de cabeza se desgranó una y mil veces más. La verdad que el equipo Visma fue un equipo preponderante, ahogó a todos ahogó una vez más en esta subida, ¿cierto? A todos los competidores, hicieron lo que quisieron, controló, entregó, persistieron. Bueno, líder emocional en esta Corsa Rosa, y desde que se afianzó, ¿cierto? La maglia azurra con todas sus letras, sin necesidad de mayor asignación, a pesar de que tuvo por ahí su controversia con Einar Rubio, ¿ya? Sí, sí. O sea que en lo personal a mí me parece muy bien. O sea, yo entiendo que Giulio Ciccone, ¿cierto? Al ganar al ser número uno y tener la puntuación de la montaña, ¿cierto? No deja de ser, se llevó más de 12.000 euros. Ahora, ¿Ya? ojo que yo recuerdo que en la tercera fecha era uno de los que estaba en mi nómina, defiendo mi postura, de la tercera etapa. Teníamos a Giulio Ciccone, que vino trabajando, pero lo dijimos en el capítulo anterior inclusive, que había tenido una llamada de atención Giulio Ciccone con uno de los equipos porque se veía enojado. O sea, había tenido una reacción, parecía que no era el líquido que había pedido, qué sé yo, y digamos que le entregaron y lo lanzó. Entonces, Giulio Ciccone, bueno, aquí cambió, se veía contento, se veía feliz, y bueno, ahí está. Por algo tuvo la maglia azurra, porque también tuvo una disposición distinta, y yo creo que eso le favoreció. Entonces, en esa línea, ahora, arrancó por el motorista, que un día más tuvo el nombre de Einer Rubio, que lo has mencionado, ¿cierto?, de Movistar Team, y que fue para encadenar cimas, una tras otra, una tras otra. Solo se le escapó el paso Falzarego, ¿cierto?, donde un tanto enraguetado por ser segundo, se lanzó en la bajada y amasó una ventaja que llegó a superar en minutos en primeras rampas de ese inédito Piane de Petze, ¿cierto?, en Alegui, y que se entrenaron por todo alto en una jornada de ciclismo simplemente que yo lo denominaría un ciclismo épico. Así fue terminando la 19 etapa o la 19ª etapa de este giro, donde la montaña estuvo presente, que lo indicamos que iba a ser duro, y que por lo tanto esta 19 etapa, 19ª etapa entre Feltri y Alt, ¿cierto?, que fue el día viernes pasado, tuvo a quienes como ganadores en el orden de llegada, querido Cristian. Claro, recordamos ahí que Causet, ¿cierto?, del Team Visma, que llegó ahí triunfador a la meta, y que además el hombre líder de la maglia rosa lo fue a saludar con mucho entusiasmo a su compañero. Sí. El segundo lugar fue para Guy Derek, Claro. del líder Trek, ¿cierto? Y en tercer lugar del hombre que hemos estado conversando, el hombre más combativo de todo el Giro, a mi entender, Giulio Ciccone, justamente, Giulio Ciccone, el hombre que también, que es del líder Trek, ¿cierto?, fue el hombre más combativo de todo el Giro, a mi entender. La maglia rosa y la general se la dejo a usted para que nos comente quiénes son los que hasta la etapa 19ª llevaban la punta en el Giro. Bueno, iba portando ya para la etapa, 20ª etapa, la 20ª etapa, quien daría que hablar durante mucho tiempo, y va a dar que hablar durante mucho tiempo más por las obtenciones, no solamente en la etapa del Giro, sino que también
en otras competencias de gran envergadura, como es el gran Jonas Vingegaard, destacadísimo, y también don Paul Manier, ¿cierto?, el francés que está presente, y ya lo habíamos mencionado con la maglia azzurra, ¿cierto?, a Giuliano Ciccone, y un caballero, un señor. Así lo defino a don Afonso Eulalio, el portugués. Así es que, y con unas imágenes preciosas, ¿eh? En las montañas tuvimos ese regalo de los parajes, donde simplemente era una fiesta ver esas motorhome, la gente en la montaña, con cada uno con los colores de las tricotas de su equipo, alentando en las montañas, y con el Bismarck que iba punteando ahí, verdad que fue, y con causa, y que fue quien destacó. Bueno, ahora, a propósito de la 20ª etapa del Giro de Italia, les invitamos a ver las imágenes en este video. En el siguiente video, la etapa número 20 del Giro de Italia. Energía necesitaban los corredores aquí para poder seguir adelante. Giulio Ciccone con 50 puntos era el que ganaba la Cima Coppi, ya con estos 50 puntos se iba arriba de Jonas Vingegaard. Mire, y quedaba con 259 contra 214 puntos. Era lo que registraba Ciccone. Rubio con 146 en el tercer lugar de esa clasificación montañosa. Aquí el 125, que era Giulio Pellizzari. Y el kilómetro Red Bull, ganado por el señor Derek Yee. Ganaba el kilómetro Red Bull, pero aquí arrancaba una nueva novela. Y era que Derek Yee ganaba 6 segundos de bonificación, Storer 4 y Einer Rubio 2. Y uno decía, si el líder de los kilómetros Red Bull es Einer Rubio, ¿por qué Einer Rubio, que ha contribuido para el líder Trek, por qué Derek Yee lo atacó y le ganó esa bonificación? Y mire, por eso Einer Rubio le ganó el paso Falzarego a el corredor Giulio Ciccone, y Giulio le hizo el reclamo y Einer le dijo, de malas, porque ustedes me fallaron la palabra. Eso dijo Einer al término de la etapa. Dijo, el acuerdo era que yo ganara el kilómetro Red Bull y ustedes no me dejaron ganar el kilómetro Red Bull y yo ayudándoles. Y en el puerto de montaña sí me dicen que les respete el puerto de montaña. Pues no, se enojó Einer y tuvo esa lo llama Saldarriaga, que tuvo que haber tenido calma, no haber hecho eso, sino más bien inteligencia emocional. Pero también hay que entender, si el propio Rubio había acordado con ellos, con Ciccone y compañía, que le iban a dejar ganar el kilómetro Red Bull, es el líder de la clasificación del kilómetro Red Bull, déjenle ganar y yo les dejo ganar los montañas, y aparte contribuyo para que el Derek Yee y con el líder Trek puedan escalar posiciones en la general. Según Einer Rubio, le faltaron a la palabra. Entonces, bueno, esa fue la situación que se presentó con el alegato entre ambos. Comenzaba la montaña con Giulio Ciccone a 4 kilómetros 900 metros de meta, 5 kilómetros con 9.6% de pendiente y la máxima del 15%. Era la ascensión que iba a definir la etapa. Y mucha atención, porque aquí llegaba Sepp Kuss, allí con Derek Yee. Miren cómo iban cerrando este grupo a 1 minuto 7, un grupo más bien numeroso, donde se mantenía Einer Rubio, Ciccone por la heroica. Cuántas fugas ha estado también Ciccone, un montón, y ahora ya con todos los puertos de montaña que ganó, pues iba a ser el líder indiscutiblemente de la clasificación montañosa. Pero el Decathlon se ponía por delante de Egan Bernal en el Net Company, todo para las pretensiones de Félix Gall, y se quedaba Afonso Eulalio, el líder de los jóvenes, que ha hecho un gran Giro de Italia este chico realmente, y mire cómo se paraba allí en pedales buscando la posibilidad de estar allí al frente. Mientras tanto, Derek Yee, dorsal número 63, estaba tras la rueda, nada más y nada menos, para unirse a Pellizzari y para unirse también a Jay Hindley. Y aquí miren a Félix Gall con el corredor Jonas Vingegaard. Eran los dos que saltaban del grupo principal. Ya el Net Company había hecho su trabajo con Egan, se quedaba Thymen Arensman, Piganzoli, que estaba tratando de luchar por llegar, por conectar en ese grupo. Esa era la situación de carrera 3 kilómetros.
una locura con Ciccone como puntero, pero atrás con Derek G que lo estaba persiguiendo peligrosamente. Miren a Sepp Kuss cómo se iba por delante de Derek G. Y entonces el canadiense, que estaba eso sí escalando importante en la clasificación general, y aquí Felix Gall con Jonas. Y se quedaba Jay Hindley y Piganzoli atrás con Aredman. Esa era la situación. Y allí, por el sonido tremendo del aficionado, allí sobre los corredores, y el brasilero, el hincha del Gremio de Porto Alegre, que se metió muy peligrosamente. De hecho, tuvo que pegar un freno en el carro el comisario director, mire ahí, porque se le iba a meter, Ciccone, que con el puño y el carro que tenía que frenar. Está bien que los animes, les tome fotos, todo, les grites lo que quieras, pero no los toques, no les invadas el espacio. Y en este caso, pues el hincha o el fanático brasilero, hincha del Gremio, que estaba allí muy metido encima. Aquí estaba Sepp Kuss, el estadounidense. Mire cómo daba la curva, 14 segundos de diferencia sobre Giulio Ciccone. Si lo alcanzaba, lo iba a pasar. Y ya la orden estaba, el grupo ya estaba a 1 minuto. Todo parecía indicar que le dieron la libertad a Sepp Kuss de ir por la etapa. Y todos hacíamos fuerza por un hombre que en el 2023 ganó la Vuelta a España, ayudó en ese mismo año a Jonas a ganarle el Tour contra Pogačar, y ganó también el Visma, en aquel momento llamado Jumbo Visma, el Giro de Italia con Primož Roglič, gracias a la ayuda de Sepp Kuss. Y ese año ganó la Vuelta a España. Bueno, si alguien merece ganar etapas como la de hoy, es el estadounidense. Y por eso tiene tanto apoyo en el mundo. Este corredor, que además viene mucho a Colombia, se la pasa entrenando, preparándose aquí en territorio colombiano, habla muy bien el español además. Y ahí le echaba viento, pasó por el lado de Ciccone, chao, lo dejó. Y además con la posibilidad de ganar etapa en el Giro, algo que no había hecho Sepp. Ya había ganado etapa en el Tour, etapa en la Vuelta a España, le faltaba la etapa en el Giro para ser uno de los 116 superhumanos en conquistar victoria de etapa en las 3 grandes vueltas. Ahí estaba Felix Gall con Jonas Vingegaard, Jay Hindley, que no se desprendía de ellos, el grupo o el trío de la malla rosa, Aredman perdiendo. Ahí estaba en soledad precisamente el corredor del Netcompany Ineos. Gran trabajo de Egan, pero que no supo finalizar Thymen Aredman. Y Ciccone se estaba quedando, también fue sobrepasado por Derek G a kilómetro 700. Eso era lo que estaba aconteciendo muy bien por el campeón nacional canadiense. Allí en Canadá se van a realizar los mundiales de ciclismo este año, en Montreal. Y fíjense ustedes, 16 segundos ya le sacaba el estadounidense Sepp Kuss. 1 kilómetro, la bandera de Eslovenia, sí, que la vamos a ver mucho seguramente en el Tour de Francia. Y miren ustedes, parado en pedales, y aquí Derek G, y se venía la batalla. En este compendio que hacemos aquí, en este highlight oficial de cada etapa a través de la pantalla de Día Sport para todo el continente, todos los días, incluido días de descanso, también hemos hecho resumen semanal. Y aquí el grupo que perseguía con Pellizzari, que ya llegaba para aportarle a Jay Hindley, y era el que manejaba este grupo con el ritmo de Pellizzari para ir llevando a Hindley, donde estaba allí con, por supuesto, Jonas Vingegaard. Y Aredman a 1.31, mire, estaba perdiendo casi 40 segundos con respecto a Jonas Vingegaard, Thymen Aredman. Y miren la cara de felicidad de Sepp Kuss, metiéndose en la historia, superhumano 116 en ganar etapas en las 3 grandes. Fantástica actuación del norteamericano, parado en pedales. Se le dio las circunstancias de carrera y pudo irse, estaba en la fuga y pudo coronar esta etapa para que la fuga ganara. Y además con una celebración muy bonita al final con su señora madre, que estaba allí acompañándolo. Las banderas de Uruguay constantemente apoyando a Tommy Silva, otro de los nuestros, de los latinoamericanos presentes allí en el Giro. Y con tiempo de 4 horas, 28 minutos y un poco más, Sepp Kuss estaba a punto de conquistar la etapa reina del Giro de Italia. Tremenda actuación para este corredor, que realmente aquí llegaba y coronaba la etapa de manera espectacular. Miren ustedes, terminó ganando con 4 horas 28 minutos 32 segundos. Segundo lugar para Derek G, que llegaba desde el fondo, y de esta manera entonces obtenía un importante segundo lugar también para el canadiense
del Lidl Trek. Y ya vamos a establecer la general porque también habían cambios importantes, sobre todo un podio que parece se va a quedar como hoy quedó. Giulio Ciccone a menos de 100 metros, 50 metros, y Giulio Ciccone entonces que obtenía el tercer cajón, cuarto lugar, pasaba Félix Gall quinto, Jonas Vingegaard sexto, Jay Hindley en una etapa realmente movida, dramática, y al final la fuga que podía obtener el triunfo. Bonita etapa, bonita definición que disfrutamos en la pantalla del 10 por. Aquí llegaba Thymen Arensman a 1.46 del ganador, perdiendo la posibilidad de entrar al podio, cuarto en la general, y el podio que iba a quedar con Jonas, con Félix Gall y con el propio Jay Hindley en los 3 primeros lugares de la clasificación general individual. La celebración de Sepp Kuss, fantástica en este Giro de Italia 109. Bueno, Tour de Francia, Vuelta a España y ahora ganador de una etapa del Giro. ¿Es esto por lo que viniste al Giro de Italia o se convirtió en un objetivo después de que Jonas dominara la carrera? Para ser honesto, nunca fue el objetivo primario. El desafío principal era ganar el maillot rosa con Jonas. Hasta ahora todo parece estar bien, y cuando me dijeron la otra noche de que tenía chance de ir a la fuga, supe que tenía que aprovechar mi oportunidad. Pero sí, siendo honesto, es algo con lo que siempre he soñado, pero con cada año que pasa se me hace más y más difícil. Sigo progresando y mejorando, pero también todos los demás. Así que con cada año que pasa pienso, sí va a ser más difícil ganar una etapa en el Giro. Bueno, completé los 3, pero sí, simplemente no lo puedo creer. Bueno, y ahí los resultados de la etapa, precisamente con el 9º lugar de Einer Rubio, el mejor latinoamericano de la jornada, a 1.19, llegando el corredor colombiano boyacense del Movistar Team, que además estuvo en la fuga, fue protagonista sin lugar a dudas. Latinoamérica, ¿qué sería de esta carrera sin Latinoamérica, que siempre anima, por supuesto, la Corsa Rosa? Sepp Kuss, ganador de la etapa 19. Ya habíamos visto los resultados de la etapa. Su señora madre incluso declaró que para él fue muy especial, que no la había visto. Ella estaba ubicada al sector izquierdo, y bueno, ahí la madre de Sepp Kuss celebrando, festejando. Qué bonita imagen. La general con Jay Hindley, que le quita la posición a Arensman, 5.4 a 5.33, imagínense, por 31 segundos. Y Egan Bernal, que ingresa a 11.19 en el top 10 de la clasificación general. Ahora se pone uno a mirar, y lógicamente hoy lo de la etapa, pues no pudo responder a Arensman a ese buen trabajo que hizo Egan de posicionarlo dentro del grupo principal, lamentablemente, ¿no? Y da la sensación de que si Egan estuviera ahí luchando por la general, pues le hubiera ido mejor que Arensman, pero las cosas cambiaron después de la crono y Egan está trabajándole hoy en día a Thymen. La general allí con Jonas Vingegaard. Recordemos, este sábado última etapa de montaña, y domingo el circuito final del Giro en Roma, para terminar con esta Corsa Rosa 2026, que ha estado de verdad espectacular y que la hemos vivido de principio a fin en la pantalla líder, la casa del ciclismo latino. Canal de Deportes Serie TV. Desde el norte hasta el hielo austral, hay esfuerzo, pasión y verdad. En la cancha, en la pista o el mar, la de Chile en cada jugada. Somos grito, coraje y motor, cada historia es superación. CRTV lo muestra sin temor, deportistas de corazón. CRT, donde el deporte es país, donde Chile se ve y se escucha feliz. Desde el barrio hasta el podio mundial, vamos juntos, nadie nos va a parar. CRT, nuestro orgullo, nuestra voz, con los sueños que el deporte nos dio. Que el alma se juega sin red, Chile late en CRT. Son mujeres que rompen el molde, jóvenes que no dejan de arder, campeones que vienen del pueblo con disciplina y con fe. En la arena, la pista o el ring, CRTV siempre está ahí, contando lo que otros callaron, poniendo el deporte por ti.
país, desde el barrio hasta el podio mundial. Vamos juntos, nadie nos va a parar. CRRT, nuestro orgullo, nuestra voz, con los sueños que el deporte nos dio. Que el alma se juega sin red, Chile late en CRT. No es solo fútbol, es remo y taekwondo, es voleibol, atletismo y judo, es pasión sin fronteras ni edad. CRT lo va a mostrar. CRRT, donde el deporte es país, donde Chile se ve y se escucha feliz. Con bandera, coraje y honor, vamos juntos, nadie nos va a parar. CRRT, nuestro orgullo, nuestra voz, con los sueños que el deporte nos dio. Que la alma se juega sin leche, Pues bien, esperando hayan disfrutado de esas imágenes de Gemona De Froli y Biancabello, ¿cierto? Que la etapa 20 de este Giro de Italia, tuvimos a un Jonas Vingegaard, que ya lo hemos hablado, lo dijimos antes de ver las imágenes, que simplemente es el maestro Cristian. Sí, por supuesto, reventó ahí el hombre Jonas Vingegaard una vez más. Dijo, la vuelta es mía y la voy a terminar a mi forma de correr. Pero Sembró, él usó una frase, Cristian, en la entrevista. en la entrevista, a ver, Sí. ponme al tanto, a ver. Cuando le preguntaron, Jonas, ¿quién es Jonas? ¿Quién está ahora? Entonces dijo, soy ciclista, me gusta ganar, quiero ganar el mayor número de carreras posible. Qué lejos queda la imagen que tienen algunos que tienen del campeón racano, que hace el mínimo posible para triunfar y llevarse el dinero a casa. Eso fue una reflexión bastante profunda. Sí, bueno, la verdad que él es un ciclista profesional, un poco de demasiada pluma de ser campeón en su relato, pero me parece muy bien. Es un ciclista profesional y él vive de esto. Y si vive de esto, por eso es que es el mejor. Y entrena para ser el mejor, y tiene a sus mejores compañeros, y él mismo lo respalda, y cumplió un sueño. O el día, en la próxima etapa va a terminar de cumplir un sueño del Giro de Italia, ¿cierto? Una visión Nazca nivel del grandísimo campeón danés que nos ha dejado en Piancavallo, ¿cierto? En las montañas de Friuli. Otro homenaje para la leyenda moderna de esta historia de la Corsa Roja. Visma inquebrantable en favor del dominador del Giro. Se sabía casi desde el primer momento cuando la escuadra amarilla tomó las riendas del pelotón en el llano previo a las dos durísimas subidas que teníamos en los finales. Tim Rex, una vez más, hombre importante, que lo vimos prácticamente que se vació subiendo. Hubo un minuto que quedó andando a 2 por hora en la subida. Claro, así es. Y su compañero y el capitán del equipo, ¿cierto? Víctor Campernat, que tomó el relevo de Tim Rex. Vamos para adelante, que constancia. Kleischmann, Barlem, ¿cierto? David Pinganzori, el futuro, ¿cierto? Tomaron el relevo para Sepkus. Brillante ayer, ¿no? En el Pani di Pecce. Se redujeron con enorme facilidad el margen de las dos fugas, la original y la contra, que se lanzó en el descenso tras el penúltimo puerto junto a Igor Arrieta, que también fue un hombre que estuvo marcando líneas de la etapa, ¿cierto? Que corresponde al UAE Team de Emirates. XRG. Exacto. Prometedor, lúdico, Chiacholi, del Polti Malta. Claro, bueno, Vingegaard casi no tuvo ni que acelerar, o sea, puso su ritmo de paso y con eso le bastó para desvencijar la resistencia. Piernas muy cansadas tras 20 días de sus rivales, que siempre pensaron en el podio, ¿no? O sea, y los mencionamos en las etapas pasadas, cómo lo querían sacar, cómo lo querían dejar a un lado, cómo se formaban y no hallaban la forma. Félix Gall de Clatón
CMA, ¿cierto? CGM, ¿cierto? El único que amagó conseguir la rueda del de Gisleberg. Estuvo algunos kilómetros en cabeza. Luego le llegaría Heidi Hindler, uno de los favoritos suyos, que nos mostró en las etapas pasadas, ¿cierto? Del Red Bull Bora Hansgrohe, quien previsiblemente, ¿cierto?, le acompañaría en el podio de Roma. Y tras de J.G. West, del Edel Trek, que por momentos coqueteó con arrebatar la cuarta plaza a Tim Eisman, de New Company Ineos. Ojo, se va a mover mucho New Company Ineos con sus equipos, ¿cierto? En las contrataciones que van a tener, que ya tengo de nombre, tengo ya a 3. Y ahí lo vamos viendo en los próximos capítulos que tengamos, los nombres cuando ya tengamos las confirmaciones, pero están en conversaciones con 3 de grandes equipos porque quieren fortalecer New Company Ineos de Tim Eisman para que vaya en la senda de lo que está haciendo nuestro querido campeón, ¿cierto? Los relevos del $1.000.000, Egan Bernal, sirvieron para que todos, salvo Jonas Vingegaard, de él nos referíamos, ¿cierto?, terminasen juntos. Y ahora vamos con las imágenes de la belleza, que bien lo conversamos. No iba a ser una conferencia como las demás, no iba a ser una etapa como las demás, iba a ser una conferencia que ya estaba dado quién iba a estar con el podio, merecido por lo demás, pero era a quien no le iban a complicar por nada lo que iba a ser su podio para que lo disfrutara, y lo reitero, merecido por los demás. Pero los invito a ver la 21ª etapa, la 21 etapa del Giro de Italia, en la bellísima, bellísima Roma. Pero sin antes, si me indica Cristian, cómo fueron los podium de esta 21 etapa en Roma, que fue una bellísima de 131 kilómetros. Bueno, apareció ahí el gran embarador Jonathan Milán, ¿cierto? Haciendo lujo y estirpe de su maestría, adjudicándose la meta, ¿cierto? Segundo, Giovanni Lombardi, del team Polti Ismalta, y en tercero, Paul Penhot. Claro. Fueron los hombres que entraron directamente ahí al podio del mal llamado, porque siempre decimos el paseo de la última etapa. No fue tan paseo, porque andar sobre 45 kilómetros a la hora no le veo nada de paseo a eso. Pero y con 31 kilómetros, o sea, con 31 temperatura. Claro, además, pues imagínate. El mal llamado paseo, pero se le llama el paseo porque es donde se muestra la capital general, Roma, la capital del amor, donde todos lucen, donde está ese tremendo anfiteatro. Por ahí rodaron los ciclistas y Jonathan Milán hizo estirpe de su clase. Y de los portadores, en definitiva, de todo, que fue lo último, fue lo que coronó a Roma. ¿Quiénes se destacaron como portadores de los malots? El único y el más grande de estos 21 días, el hombre que controló y dejó hacer y dejó ganar y dejó, yo creo que con mucha altura el hombre, así como él en su entrevista de la etapa anterior dijo que quiere ser ciclista, quiere ganar todo, pero también dejó ganar, le dio la posibilidad, le dio espacio al resto de la gente. Y fíjate que en esta general, que te voy a nombrar ahora, ¿cierto? Que en la maglia rosa que tomó y terminó Jonas Vingegaard como campeón, detrás le sigue un joven en la Chiclamino, que es Paul Mañer. Claro. Y en la Zurra tenemos a otro experimentado, que es Giulio Ciccone, con la camiseta Zurra, ¿ya? Que tiene que ver con lo que es metamontaña. Y después otro joven, que también es una sorpresa para el ciclismo europeo. Yo creo que en los próximos años va a dar mucho que hablar Alfonso Eulalio. No, Alfonso Eulalio, y es un... Mira, qué nivel de personas también como lo es Jonas Vingegaard, ¿cierto? Y Eulalio Afonso. Unos caballeros y la gentileza también, y a pesar de que el día de ayer no estaba muy contento por Mañer, pero un caballero total. No estoy diciendo que Giulio Ciccone no lo sea,
¿ya? Pero hubo una compostura al 100% a pesar de los pesares. Por supuesto. Verdad, verdad. Bueno, vamos con esas imágenes que los invitamos y que los disfruten de la arquitectura, disfruten de la hermosura, porque Roma, con 31 grados, invitó a todo el mundo a disfrutar del ciclismo y del turismo también. Así que vamos con esas imágenes. Were a threat, by the way, for general classification. Best placed of them was Jack Haig, the Australian who started the day just under 2 hours down on Jonas Vingegaard. Good combination in the break, and they built up a healthy lead as well. About 5 minutes, 40 seconds. They then went over the Clausetto climb, the third category climb, where Andreas Leknesson led. I would have said, not a big crash actually for his own teammate. Frederic Vachtes, stage winner of course in this race, going off over the barrier and looking like he had a bit of fun initially too. We wish him well. They pressed on, intense heat, of course a Saturday, massive crowds out in Friuli today to celebrate the penultimate day of the Giro d'Italia. Jonas doing another brilliant job at the front of his Melissa bike. His team leader though, Jonas Vingegaard, having the confidence on the ascent of Biancavallo to slow right down, in fact to stop and check on something on his front tyre. Seemed to be okay. Calm as a cucumber in that Mario Rosa. Jonas Vingegaard today looking ever the expected winner of this race. Well, going across the finish line the first time, as you can see, we had a split in the race. It was Arietta. They came back together again though, and they came back together just in time for the Red Bull sprint as well. Igor Arietta taking that ahead of Larry Warbass and Ludovico Crescioli, who'd ridden back into that breakaway too. Haig was looking good, Larry Warbass was looking really good in this group of six, and Leknesson once again in the breakaway. He seemed to be every day for the last 2 weeks. Could he get the stage win for the Norwegian champion? Ludovico Crescioli was kind of expected to be the last man to attack, and really the most important man to attack, it had to be said, was Jonas Vingegaard. 10 kilometres to go he took off. Felix Gall had a go at staying with him, as we've seen on every mountaintop finish so far in this race, and they would catch the remnants of the race. Felix Gall settling into his own rhythm, but gradually those seconds extending and extending as Jonas Vingegaard ate his way up the near 15-kilometre ascent of Biancavallo for the second time. Former race leader Afonso Eulalia, the Portuguese rider, was having a tough time, but as we've seen so often in this race, he was pacing the climb well. It was Davide Piganzoli who was trying to see if he could get into that best young riders jersey, and the battle between those two is becoming fascinating on the final climb. Out front, Jonas Vingegaard in a class of his own. So already the gap, as you can see, they're up to 1:10. Tough day for time announcement. He had the Dulux Leo of Egan Bernal pacing him and encouraging him too on Biancavallo. There he was. And they caught up with Felix Gall as well. Derek G. West in there too. Alfonso Eulalia was looking better and better. Davide Piganzoli had a go at getting rid of him, but then he did the job on Piganzoli too. This man though had done the job on the whole field. 5 stage wins for Jonas Vingegaard, something he's never done before. And he is rounding in on something that even Tadej Pogačar has never done before, which should happen tomorrow, barring accident or incident, and that is winning the third of all 3 Grand Tours. He has been an incredible dominant force in this race, and a very worthy winner. No real change in the top 10 either from general classification, even after such a hard day. There it was, as it had been at the start. Even bigger for this man, Jonas Vingegaard. Paul Magnier, now without Jonathan Narvaez to cause him problems in the Ciclamino competition, should bring that one home tomorrow on the final stage too. Jonathan Milan second best. And today, Giulio Ciccone sealed the King of the Mountains competition to win the Maglia Azzurra. Look out for the blue touches as he races into Roma tomorrow. Bueno, espero que lo hayan disfrutado porque simplemente Roma abraza y abrazó al Giro de Italia y lo sigue abrazando porque todavía está disfrutando del Giro femenino, ¿cierto? Por 4 años consecutivos. La capital estaba lista para acoger la Corsa Rosa para el
precioso circuito final, una, una etapa ideal para aplaudir a todos los corredores, ¿cierto?, que han logrado completar esta edición de la carrera. Recordad que es la edición 109, para ovacionar a la Maglia Rosa con don Jonas Vingegaard, ¿cierto?, del Visma, de Leis Bike. Recordar que Leis Bike tomó fuerza con Jonas Vingegaard, y para aclamar al último ganador de la etapa. La morfología del recorrido haría pensar en una llegada al sprint, pero también es cierto que el circuito de Roma podría haber sido, y de hecho favoreció la acción de uno o varios valientes que se lanzaron igual, pero estuvieron presentes. Ahora, el resumen de ganadores de todas las etapas del Giro de Italia, ¿a quiénes tenemos ahí presente, Cristian, en el histórico de victorias? Uy, yéndonos ¿cierto?, a todos los datos y al diccionario roso, ¿cierto? El histórico de victorias en el Giro de Italia está liderado por el velocista Mario Cipollini, ¿cierto?, con 42 triunfos de etapa, que recordamos de la salud de Mario Cipollini. Hace pocas semanas fue intervenido por segunda vez a un problema del corazón, ¿cierto? Tenía problemas con una válvula y fue intervenido y se encuentra y se está recuperando. Pero mucha gente se volvió a recordar de Mario Cipollini. Mario Cipollini, 42 triunfos de la etapa, ¿cierto? Exacto. Y seguido muy de cerca por la leyenda del ciclismo, un tal Alfredo Vinda. Vinda, que recordamos a Alfredo Vinda, así como un exilio corredor desde los años 60 en adelante, que quiso prácticamente monopolizar en algún minuto con algunas artimañas que él tenía. Se la recordaba de la época nuestra, de la época de los 80, una de las mejores correas, cuando se corría con puntilla, ¿cierto? Llevaba una correa, y esa correa era Alfredo Vinda. Alfredo Vinda, con 41 etapas en el Giro. Así es. Y que en la edición más reciente del Giro Italia, Giro Italia, el gran dominador absoluto fue nuestro Jonas Vingegaard. Estamos hablando de las etapas de la victoria, ¿no? Quien se coronó campeón general tras ganar de forma aplastante 5 etapas de montaña, incluyendo las etapas 7, 9, 14, 16 y 20. Ahora, récord histórico de ganadores de etapa, ya lo hemos mencionado algunos, qué sé yo, tenemos a Mario Cipollini de Italia con 42 etapas ganadas, tenemos a don Alfredo Vinda, recién mencionado, con 41 etapas ganadas, Alexandre Petacchi, ¿cierto?, de 22 etapas ganadas, y Edith Merckx de Bélgica con 25 etapas ganadas, Cristian. Así es, el resumen de ganadores de etapa del Giro de Italia 2026, de la 109 edición, ¿cierto?, de la Corsa Rosa, con siempre donde termina en Roma. Repartió sus triunfos de la siguiente manera a través de las principales figuras, como tú nos indicabas. El único, el más grande, Jonas Vingegaard, con 5 etapas del Team Visma Lease Bike, ¿cierto?, que conquistó 5 finales en lo más alto, lo más exigente del recorrido, donde estaban los puertos más duros, con mayor porcentaje de subida, en los Alpes suizos, 20 Panchiavello. No, un hombre excepcional que nos demostró la fortaleza que tiene hoy el grupo Visma y Jonas. Así que él estuvo cubriendo las más exigentes, como lo menciona, que fueron la etapa 7, 9, 14 y 16 en estos Alpes suizos, y la número 20 en Piancabello, ¿cierto? Pero también tenemos a alguien que tuvo que desistir por ahora por un tema de fuerza mayor, Jonathan Narváez, con 3 etapas, que el ciclista ecuatoriano dio la alegría a Ecuador. Espectacular. Firmó una participación histórica ganando 3 jornadas de media montaña y emboscadas, por supuesto, destacando sus triunfos en las etapas 4 y la etapa número 8, Cristiano. Sí, excelente corredor. También va a haber mucho que hablar Jonathan Narváez, un hombre que ya está maduro y está fuerte. Pero también
este Giro nos sumamos a este gran chiquillo de 22 años, Paul Mañer, ¿cierto? El joven ciclista velocista francés del show del Quick Step, que dominó los embalajes en pleno. La verdad que provocó y colocó la cuota de suspenso, dígale usted, el show frente a la línea de llegada, llevándose la primera etapa y la 18ª, Hugo. Oye, indudable. Tomás Silva, primera etapa, hizo historia como el primer uruguayo en la competencia a dar la sorpresa, le regaló al Uruguay una fiesta de sábado a martes, miércoles, creo que todavía están festejando algunos, ¿cierto? Al sprint en la segunda etapa, lo que le valió vestir la maglia rosa, Cristian. Mi querido, ese es Don Guilla. Sí, oiga, y déjeme recordarle, ya que estamos hablando de historia y de todo lo que va a quedar en el papel, ¿cierto?, para el futuro, en la etapa 20, el hombre estuvo escapado, estuvo entre los 7 corredores que estuvieron a punto de gozar esa victoria que se las arrebató Jonas Vingegaard. Ahí estuvo Don Guille, pues. Estuvo fuerte ahí. A punto de más. A punto de más. Bueno. Oiga, después de todo esto seguimos conversando de historia. El veterano danés Michael Bach, ¿cierto?, adjudicó la 16ª etapa tras coronar con éxito una fuga enorme durante el día. El hombre que ve la historia ahí, creo que fue uno de los hombres que más kilómetros anduvo en fuga. Bueno, quien destacó también en esto ganando etapa fue él, el gran Filippo. Filippo Ganna, ¿cierto? El especialista italiano se destrozando el cronómetro en la contrarreloj individual, de larga distancia, y no haya una máquina Filippo Ganna. Sí, fuerte el hombre, la verdad que provocó y dio mucho titular por la velocidad que logró en la contrarreloj. El otro hombre que fue ya prácticamente al cerro. Ahí le pusimos Velociraptor, ¿no? No, a Jonathan Narváez. Jonathan Narváez, que no siendo un embalador, logró una etapa de subida. A él le colocamos Velociraptor. En esta etapa, correcto, hablamos del italiano, ¿cierto? De la última, claro, de la última etapa, del mal llamado, digo yo, el paseo por Roma. Hablamos de Jonathan Milán, ¿no? El velocista que quedó y estremeció con caótica y fortaleza la etapa 21, ¿cierto? Durante las calles de Roma, y el hombre logró coronar. Y fue entre los datos, ¿cierto?, como estadísticos de Roma, yo lo mencionaba, tuvo mucha visita, mucha atracción latinoamericana a esta Roma, por lo que era el Giro de Italia, por el atractivo turístico y las competencias. Entonces, porque los latinos querían ver a su gente, querían despedir el Giro de Italia, ¿cierto? Y hubo mucha asistencia y pudieron disfrutar de muchos lugares. Entre esos lugares estaba uno de los países más chicos, como el Vaticano, que solamente cuenta con 800 habitantes. Mira, entre los datos. Sí. ¿Viste? Ahora, bien, tras este resumen que le hemos dado y presentando a quienes serán parte de los nuevos capítulos, también queremos dar este pase y este giro bello, este giro bonito, ¿cierto?, a lo que ya se está disputando en la primera y la segunda etapa, que comenzó el día sábado, que es la maglia rosa femenina, el Giro de Italia femenino, y que realmente da una fuerza tremendo, y en el cual tenemos ya, porque ya la obtuvo y partió hoy día así con eso, a Elisa Bálsamo, ¿cierto?, del LDL Trek, y estuvo muy fuerte y estuvo muy cerquita de ser alcanzada, y también que se repitió con la rosa por LDL Trek, también con las dos. O sea, diría como Jonas Vingegaard. Así la veo yo. Sí, es muy factible. Sí, con muy pasión eso. Y tenemos a alguien que es bella, que es preciosa, pero también es bella. Eleonora
Eleonora la Bella. Ese es su apellido, ¿ya? Del Amor de Italia Bagnano, ¿cierto? Quien se vistió con la mayor, con la zurra hoy día, ¿cierto? Y Alessia Zambelli, que fíjate el nombre que tiene su team, se llama Las Mejores Chicas Fassa Bortollo. ¿Mm? Entonces, para que vamos conociendo a las competidoras que están en el Giro de Italia, y Elisa Balsamo, ¿cierto? Del LIDL Track, ¿cierto? Tuvo un 7,15,51. Lara Gillespie fue segunda del equipo ADK versus EAU, ¿cierto? Con 7,15,59. Por eso te digo, estuvieron ahí, segundos. Y a Chiara Concini, ¿cierto? Del Canyon Ram Sonda Crypto con 7,16,03. Charlotte Cool, ¿cierto? Del Phoenix Premier Tech de 7,16,11. Y Linda Zanetti del Mobilet 1X, que estuvo con 7,16,11. O sea, si vemos las diferencias, tenemos a la segunda con la tercera con la diferencia de 8 y 2, o sea, 4 segundos, y de la tercera con la cuarta tenemos de 12 a 20, 8 segundos de diferencia, y la cuarta y quinta están iguales. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos depara el día lunes? Lunes 1 de junio del 2026, que es el día de mañana. Ya pasó la 21 etapa del Giro de varones, ahora estamos en las etapas de mujeres, ¿cierto? Tenemos 156 kilómetros entre Bibione y Bulla. Así que va a ser una fiesta. ¿Y con qué seguimos también el día martes, Cristian? Vamos a la contrarreloj entre Belluno y Nevacal Tour, ¿cierto? Belluno, Nevacal. Van a ser 12.7 kilómetros que van a pelear las damas contrarreloj. Y el día miércoles seguimos con Longarone, con Santo Stefano di Caroli, con 146 kilómetros, para pasar al día jueves, Cristian, con una etapa llana, ¿cierto? Una etapa llana que va a ser ahí para las velocistas de 159 kilómetros, Ala Vercello, así en el terreno, desde Ala a Vercello, 159 kilómetros, una etapa llana. Y el día viernes con la séptima etapa, vamos con Sorbole Mesani a Salisse Termi, ¿cierto? Con 159 kilómetros, Cristian. Exacto. Y la etapa octava, ¿cierto? Que ya se acerca prácticamente al final del Giro femenino, que esto va a ser el día sábado, Rivoli a Sestieri, 105 kilómetros, full montaña. Estamos hablando de que por lo menos van a afrontar ahí 2 puertos de primera categoría, 2 puertos de segunda y algo de tercera que podamos tener ahí. Así que ahí las muchachas lo van a sufrir el duro rigor de Rivoli a Sestieri. Creo yo que el quiebre se va a producir entre el día miércoles, ¿cierto? Entre Langarone con Santo Stefano de Cadori. Se va a producir el quiebre y nos va a dar luces para el día sábado, para que se defina en montaña en Rivaloli con Sestrieri. Correcto. ¿Será sí, así? Correcto. Ahí se va a ordenar la general y vamos a vislumbrar cómo van a terminar las damitas. Claro, para saber que quién queda con la novena etapa entre Saluzzo, ¿cierto? Donde se va a disputar los 145 kilómetros, donde termina este Giro de Italia femenino, ¿cierto? Y que lo reiteramos. Y les invitamos a ver las imágenes también, porque vamos despidiendo ya este capítulo en el cual hemos recorrido y hemos pasado de la 19ª etapa a la 20ª y a la 21ª, cerrando, ¿cierto?, el capítulo del Giro Italia masculino, pero cerrando con esta linda noticia de lo que es tener y lo que va a ser la etapa entre Bibione y Bulla, ¿cierto?, lunes 3 de junio, que ya quedan poquitas horas, con 156 kilómetros, con un desnivel de 1000 metros,
que no es menor, ¿cierto? Y por lo tanto va a ser esta fiesta que continúa, pero de una fiesta bella con las grandes competidores. Pero antes de cerrar este capítulo, destacar, como siempre lo hemos hecho, a nuestro competidor chileno, quien ha estado presente, Vicente Rojas, quien ha estado su papá acompañándolo, con cual pudimos compartir y les vamos a ir mostrando más adelante la entrevista de su papá, de Rodrigo Rojas también, en el cual él indicaba que, fíjense, el esfuerzo y el sacrificio que hace la familia aquí en Chile por un competidor. Rodrigo había señalizado hace un par de años atrás que su sueño era estar en el Giro de Italia o en el Tour de Francia y que lo iba a conseguir y que iba a hacer todo el esfuerzo, todo el sacrificio. Su papá, a unos metritos de distancia para dejarlo libre en sus decisiones y lo encontraba muy maduro para su edad, le acompañó, favoreció y hoy está en el Giro de Italia. Así que Vicente Rojas, estás consiguiendo, también dijiste que ibas a hacer todo lo posible por llegar a la 21ª etapa del Giro de Italia y lo conseguiste. Eso es Chile, eso es Vicente Rojas, eso es Rodrigo Rojas, eso es quienes estamos apoyando a nuestros chilenos. Por lo tanto, pero vamos por más. Vicente Rojas es uno de los tantos que pueden llegar a hacer historia en el Giro de Italia y hoy cumpliste ya tu primera meta, no la de estar, que ya lo sabías, sino que poder cumplir todas las etapas y estuviste completando todas esas etapas. Así que saludos, Vicente, gracias por estar en el nombre de Chile, gracias por llevarnos a Europa, gracias por llevarnos al Giro de Italia. Sí, efectivamente, Hugo. La verdad que es un segundo gladiador que logra entrar en la historia del ciclismo chileno, participando en una de las grandes bouclés del ciclismo europeo. Y qué mejor que además que se lució, se mostró, sufrió caída, mostró el temple del ciclista chileno, ¿cierto? Y sacó garra, ir adelante, lo golpeó una piedra que le pegó en la canilla y se la perforó un vehículo auxiliar, pero son los gajes del ciclismo y se merece el máximo respeto de todos los ciclistas hoy en Chile, el nombre para Vicente Rojas. Yo agradezco enormemente estos minutos que tú le has brindado a Vicente Rojas Naranjo. Y te felicito. Bueno, hay que seguir apoyándolos. Estamos, Vicente, contigo, como estamos con Florencia, como estamos con todos, como estamos con todos, con Martín Vidaurre, con todos los deportistas que están dando vuelta por el mundo y están representándonos a Chile. Y les apoyamos y cuenten con nosotros, con CRTV, con Fantasía y otros medios que vamos a ir sumando y vamos a ir haciendo pro campaña para apoyarlos con todo. Así que cuenten con nosotros, cuenten con nuestros medios y estaremos presentes, como digo, en las buenas y en las malas. Y ustedes son un referente. Así que Vicente Rojas, felicitaciones. Y ahora vamos con las imágenes, porque el Giro sigue y ya vendrá el Tour de Francia, pero y otras competencias que son más, que no son tan conocidas, que no llevan tantos años, pero que también se van a desarrollar y vamos a estar llevando esas alternativas también. Y de hecho se están desarrollando en Europa, donde están en verano. Así que vamos a estar mostrando eso. Así que ahora vamos con las imágenes. Disfrútenlo y que tengan muy buenas noches, Cristian, todos, equipo. Así que muchas gracias y hasta el nuevo capítulo. Saludos y bienvenidos a esta 21ª y por lo tanto última etapa de este Giro de Italia 2026. Recorrido de ida y vuelta en la ciudad eterna. Por cuarto año consecutivo, la Corsa Rosa termina en Roma para entregar el trofeo Senza Fine, en este caso a Jonas Vingegaard. El himno italiano
Se interpretó justo antes de la salida neutralizada para poner el punto final a una carrera que durante muchos momentos ha estado endulzada por grandes historias. El último banderazo de salida daba por iniciada la etapa de forma oficial, aunque sin tantos ataques como en los días previos. Todo lo contrario, era instante para las fotos, reconocimientos y celebraciones, entre ellas las de la Maya Ciclamino, de Pol Mañé, la Azzurra de Giulio Ciccone y por supuesto el rosa de Jonas Vingegaard, sin olvidar el blanco de Afonso Eulálio. La carrera empezaba a coger algo de ritmo antes del sprint intermedio en Fontana dello Zodiaco, donde Filippo Turconi hacía labor de equipo para asegurar el triunfo en la clasificación de los traguardo volante de su compañero Manuele Tarozzi. A 83 kilómetros de línea de meta y ante la imponente mirada del Coliseo romano, empezaban los 9 giros al circuito. Cada vez más velocidad e intentos de hombres como Nico Denz, que intentaba despegarse sin éxito a falta de 7 vueltas para el final. Intento también fallido de Ben Turner y Andrea Mifsud. Apenas contaban con 10 segundos sobre un pelotón comandado por el Soudal Quick Step de la Maya Ciclamino, Pol Mañé. Poco después iba a llegar la pelea por el kilómetro Red Bull, donde Igor Arrieta, con el gran trabajo de sus pocos compañeros que quedaban en carrera, pasaba en primera posición y se aseguraba la general. Más movimientos, menos vueltas, y ahora Tobias Bayer y Rémi Gauchat lograban apenas 13 segundos sobre el pelotón, enfocado en pelear la etapa al sprint. Seguían pasando las vueltas y esta vez Groupama Francedellet, consciente de que su compañero Gauchat poco más podía hacer, filtraba a Rémi Cavagna, que recibía la visita de Mateo Sobrero y Víctor Campenaerts. Gauchat se descolgaba y se planteaba una bonita batalla con el pelotón, con solo 2 giros por delante. Después de ese intento fallido, era el turno de Filippo Ganna, que se llevaba al propio Mateo Sobrero a rueda y a Jasper Stuyven. Quedaban solo 9 kilómetros y parecía utópico pensar que el sprint iba a ser neutralizado, pero el gigante de Verbania seguía con su pulso particular. Sin embargo, acababa siendo neutralizado a 3 de meta, donde se producía el ataque de Mirko Maestri. No iba a ir más allá y a 2 kilómetros todo estaba listo para la gran volata en la ciudad eterna, en Roma. Trabajo incansable de Soudal Quick Step con Fabio Van den Bosque, lanzando a Pol Mañé. Dylan Groenewegen también estaba en la lucha. Paul Penoé intentaba lanzarse por la zona de las vallas. Aparecía Jonathan Milan con sus zapatazos habituales para por fin conseguir la anhelada victoria en este Giro de Italia, que además confirmaba el triunfo de Jonas Vingegaard. Iba a levantar el trofeo Senza Fine. Eso sí, Jonathan Milan también iba a subir al podio gracias a la victoria frente a Giovanni Leonardi y a Paul Penoé. La clasificación de los jóvenes efectivamente es para Afonso Eulálio por delante de Davide Piganzoli. Gran batalla la que nos han librado los dos ciclistas. Giulio Ciccone se enfunda la Azzurra en la clasificación general de mejor escalador, mientras que la Ciclamino acaba en los hombros de Pol Mañé tras un Giro de Italia que culmina con 3 triunfos de etapa. Eso sí, la gran imagen del día
es esta. Jonas Vingegaard al frente, en lo más alto del podio, por delante de Felix Gall y de Jai Hindley, en un Giro de Italia donde su equipo, Visma-Lease Bike, también ha sido el mejor en la general. Un éxito, el del danés, que le convierte en el octavo ciclista de toda la historia capaz de ganar las 3 grandes vueltas. Y es que el trofeo Sensafine ya tiene grabado para la eternidad el nombre de Jonas Vingegaard. From here, 400 metres remaining on stage 2 of Giro d'Italia women, and it is the UAE Team ADQ squad that have the honour of leading out Lara Gillespie. It picks up on Vanhoven. Now Gillespie's getting crowded out. Chiara Consoni is into position, and she's going to be first to be able to take this one up. We're sprinting for glory here. Charlotte Cole coming around on the outside. Elisa Balsamo moving up, and Gillespie has the lead inside the final 100 metres. Balsamo is moving in to take this one. It's a blanket finish. Who's going to get it? Elisa Balsamo gets there and records a second successive victory. It's glory in pink for Elisa Balsamo.